Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por conectarse a esta primera sesión del Seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos, So- que este día conmemora el 11 de febrero, el Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en las Ciencias. Como todos los años, el Seminario Ciudad Habitable se une a esta conmemoración haciendo un panel para reflexionar sobre algunas de estas líneas que permiten visibilizar tanto la agenda de investigación de género como el trabajo de las mujeres investigadoras que han aportado al estudio de las ciudades y al estudio del territorio. Es el primer panel de este 2025, así que aprovecho para saludarles. Me da mucho gusto que se hayan podido conectar. Y también me da gusto ver que hay gente de varias partes de la República y de otros países de Latinoamérica. El día de hoy tenemos a dos miembros del Comité Académico del Seminario Ciudad Habitable, que ahorita voy a presentar, que es la maestra Lourdes García Vázquez y el doctor Leonardo Olivo Santoyo. Y ellos nos van a presentar a las autoras o a las profesionistas que han aportado desde su punto de vista algo muy importante para estudiar la ciudad y el territorio y el espacio. Y para ello, ellos prepararon esta presentación diciéndonos quiénes son, el trabajo que hicieron. Y esto se suma a una invitación que hace la UNAM a que nosotras, desde nuestros campos de estudio, desde nuestro trabajo, visibilicemos a las mujeres investigadoras que han aportado con su trayectoria y con su trabajo a la forma en que conocemos las ciudades, en que las transformamos, en que las gestionamos. Entonces, también voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio, que es en el PUEC tenemos una encuesta que les invita a ustedes a contestarla para que digan desde su trayectoria, desde sus distintas disciplinas, quiénes son esas mujeres que reconocen como alguien que hay que rescatar su obra o que hay que reconocer su aportación desde su disciplina al estudio urbano. Y pueden ser desde muy distintas disciplinas. Entonces les voy a compartir el enlace y les pido que por favor me ayuden a llenarla. Mientras más contextos y más perfiles tengamos, pues enriquece más este trabajo. Entonces, ya con eso terminé mi comercial y entonces doy inicio al panel. Ahora sí, nada más recordándoles que este es un espacio de respeto y de aprendizaje y para ello necesitamos seguir ciertas reglas de convivencia. Una es respetar la palabra de las personas que están presentando en el panel. Hay un espacio de intercambio en el que yo voy a ser moderadora. Si ustedes quieren participar, pueden hacerlo mediante el chat o pueden hacerlo levantando la mano con el emoticon que está en la barra del Zoom. Y yo con mucho gusto les voy a dar la palabra para que ustedes intervengan cuando sea el momento. Y también pues que en todo momento hay que ser respetuosos, respetuosas con las personas que estamos aquí. Y si alguien interrumpe la dinámica del panel o en algún momento no sigue estas indicaciones, puede ser retirado del aula. Entonces, una vez que ya he dicho esto, procedo a presentar a nuestros panelistas. Les presento primero al doctor Leonardo Olivo Santoyo. Él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades, el CEICH de la UNAM. Es doctor en estudios latinoamericanos, maestro en estudios políticos y sociales y licenciado en ciencia política por la UNAM. Sus principales líneas de investigación son las urbes inclusivas para hombres y mujeres y estudios de género enfocados en varones y sexualidades y masculinidad. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha escrito numerosos artículos y tiene varios trabajos reflexionando justamente sobre el espacio y la condición genérica y el género. Uno de ellos que quiero rescatar es el de topografías de la seguridad en la ciudad universitaria, buscando alternativas feministas.
Y pues me da muchísimo gusto tenerla aquí en este panel, porque además, como les comenté, tanto él como María de Lourdes García son miembros del comité académico y todos los años aportan para que nuestro seminario se vaya alimentando y consolidando. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora les voy a presentar también a la maestra María de Lourdes García Vázquez. Es coordinadora del Laboratorio Hábitat Social, Participación y Género, LAJAS, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es arquitecta, docente investigadora y ha llevado numerosos procesos de arquitectura social, asesora a organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, como Fomento Solidario de la Vivienda SED, el Centro Operacional de la Vivienda y el Planeamiento. Sus principales líneas de investigación es la arquitectura desde una perspectiva social y particularmente la inclusión de grupos vulnerados y lleva desde hace varios años incorporando el enfoque de género y de derechos humanos en su ejercicio profesional. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura y recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz otorgado por UNAM en, en el contexto del Día Internacional de la Mujer por su destacada labor profesional. Y bueno, yo creo que muchas de las que estamos aquí conocemos a las dos personas que nos acompañan el día de hoy para presentar justamente a las autoras que consideran importante rescatar, visibilizar y dar a conocer. Entonces, me da mucho gusto que estén. Yo ya voy a guardar silencio y si les parece, empezamos primero con el doctor Leonardo Olivos, quien nos va a hablar de la investigadora Lucía Álvarez Enríquez. Y después seguimos con la maestra Lourdes García, que nos va a hablar de una arquitecta muy importante justamente por el tema de género en la arquitectura y el papel de las mujeres en el espacio. Pero bueno, ya me callo y le doy la palabra a Leonardo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mariana. Es un gusto estar compartiendo este espacio con tanta gente interesada. La verdad es que siempre me sorprende la convocatoria que tiene el seminario y bueno, pues me alegra mucho poder estar aquí visibilizando justamente la labor intelectual y científica de mujeres que han pensado la ciudad desde distintos vectores. Y en ese sentido, quisiera comenzar señalando que las ciencias sociales son también ciencias y por consiguiente yo he elegido por diversas razones a una mujer contemporánea muy cercana a mi vida, porque bueno, ha sido además mentora pues de mucho de mi trabajo académico y porque además considero que tiene aportes sustantivos para el reconocimiento de la universidad. Bueno, voy a compartir la primera pantalla que es justamente para que la conozcan quién es. Eh, Ella es Lucía Álvarez, no sé si se ve claramente o no la puedo, a ver, ya. Ella es Lucía Álvarez Enríquez, quien es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de esta universidad nuestra y quien está adscrita al programa Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente. Lucía es, como menciono, socióloga por ahí, reincidente porque es socióloga de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y justamente desde este enclave disciplinario y desde este espacio que fue el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, Lucía, a quien la tuteo porque tenemos una relación de muchos años, así ha hecho de la Ciudad de México el espacio de su reflexión y de su producción académica e intelectual, pero quiero decirles que no solamente ha hecho de la ciudad el contexto en donde, digamos, la delimitación territorial
en donde se encuentran los procesos y fenómenos que ella estudia, sino que ha hecho de la Ciudad de México, la fuente misma de su inspiración para resolver a través de distintos ejes complejos y diversos una serie de problemáticas que han sido, digamos, el motor de sus estudios. Pero quiero también decirles que su vínculo intelectual con la ciudad y con los problemas urbanos no se podrían entender sin develar también su apego afectivo por esta metrópolis. Y con esto quiero nada más retomar una idea viejilla, porque fue del año pasado en términos de las epistemologías feministas, y decir que como la doxa de nuestras disciplinas ha establecido, entre otras cosas, una distancia con nuestros objetos de estudio, ¿no? Es decir, en las ciencias naturales y en las ciencias sociales nos han mencionado que entre más alejado estemos de estos objetos, mayor posibilidad de hacer investigaciones objetivas. Bueno, parece que ella, como muchas otras personajes que vamos aquí a trabajar, le ha dado una vuelta a esta idea falsa, porque siempre fue falsa, del desapego y la separación, porque Lucía tiene un profundo vínculo, no solo porque es una chilanga de nacimiento, sino es una mujer que es una estudiosa de esta ciudad que guarda un profundo sentimiento de pertenencia, de amor y de goce por todas las posibilidades y horizontes que la Ciudad de México ofrece y los problemas también que genera. De hecho, una de las de los primeros trabajos para pensar a la ciudad, curiosamente, fueron reseñas que en los años 80 ella realizaba para el extinto periódico Uno más Uno, en donde narraba lugares de disfrute del cuerpo y el alma que abundan en los barrios, los pueblos y las colonias de nuestra ciudad, y como una buena cronista es profundamente conocedora de estos rincones mágicos y maravillosos que están, digamos, en los lugares más inimaginables de este espacio. Y con estos antecedentes llega al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, así se denominó en un primer momento, cuando su director y fundador, el doctor González Casanova, justamente lanzó una idea que fue un proyecto sobre pensar a el país desde sus entidades y dejar de asumir, porque hasta ese momento, la verdad es que don Pablo también tenía una gran lucidez, porque lo que él se propuso era dejar de asumir que el todo se explicaba por una de sus partes, que el centro, digamos, que el país se explicaba por el centro y el centro era nuestra ciudad. De tal suerte, lo que le convocó don Pablo a Lucía era descolocarse de esta suerte de chilangocentrismo para regresar y releer las particularidades de este espacio urbano que durante los años 90 seguía siendo un distrito federal con una regencia como su forma de gobierno, lo cual supeditaba, digamos, lo cual significaba su supeditación a la órbita del poder ejecutivo. Pero paradójicamente, los años 90 eran años de una pujante articulación de expresiones políticas, sociales, que estaban exigiendo la democratización de los espacios de gobierno,
pero también la democratización de la vida cotidiana en muchos ámbitos. Y ese fue el eje que la convocó a realizar esta monografía, porque este proyecto de las entidades federativas, digamos, tenía como propósito realizar una monografía sobre cada una de las 32 entidades de este país. Y bueno, Lucía se encargó de realizar la correspondiente al Distrito Federal, pero justamente como teniendo como eje todo este asunto de la participación ciudadana, y su investigación se centró en mapear el universo de las organizaciones sociales y civiles que desde distintos vectores, intereses, demandas, estaban desbordando los estrechos marcos de la gobernabilidad local para conducir a este proceso de democratización de esta ciudad y la obtención de derechos civiles, políticos y sociales que hoy damos por hecho, pero que hace poquito muchas personas aquí presentes nacimos y crecimos incluso a la vida adulta sin tener derechos políticos y muchos derechos sociales. Esto es digamos, es de hace poquitos años. Y bueno, lo que hizo Lucía fue justamente estudiar todo esta efervescencia. De tal suerte, la Ciudad de México ha sido el enclave que le permitió teorizar y analizar empíricamente lo que a finales del milenio, es decir, de hace poquito, se convirtió en uno de los núcleos centrales de la reflexibilidad, no solo de la sociología, sino de varias otras ciencias sociales, no exclusivamente en nuestro país, sino en general prácticamente en todo el mundo, que fue el reflote de la sociedad civil, ¿no? Este actor o esta constelación de actores que salía a escena de manera protagonista y, bueno, generó atención y la duda y la necesidad de ser explicada. Y quiero decirles que el concepto de sociedad civil tiene en sí una inequívoca genealogía urbana. Es decir, es un concepto explicativo de procesos, relaciones, subjetividades que nacen y se expresan en las urbes, en los estados-nación de la antigüedad griega y romana, pero a lo largo, si uno hace un rastreo de cómo se ha pensado, digamos, tiene el espacio urbano como el espacio que hace, digamos, un espacio necesario, fundamental para poder entender. Y para el caso de nuestra ciudad, esto le permitió a Lucía develar el complejo de actores, intereses, necesidades, pliegos petitorios, repertorios de acciones que tensaban y que habían puesto en movimiento no solo las estructuras políticas, sino la propia habitabilidad de este terruño, la cultura, la economía, en fin. Así, el eje de las organizaciones fue la manera de reencontrarse con la ciudad, una ciudad profundamente conflictiva, con brechas, desigualdades, que además, en verdad, se hacen cementos, varilla, pintura, y que también se expresa en esta múltiple diversidad de actores colectivos que actúan en este ámbito. Y así, yo formé parte del equipo que ayudó en muchos procesos de investigación y les comento, por ejemplo, bajo su coordinación recorríamos la colonia Nápoles, esta colonia el centro de la ciudad, clase mediera, y conocimos cómo sus habitantes clase medieros se movilizaron alarmados por lo que avecinaba la construcción y la puesta en marcha de lo que hoy es una realidad, que es el World Trade Center y todo lo que generó posteriormente para ese lugar de la ciudad. Y caminamos el Molino en Iztapalapa y vimos cómo los procesos de derecho a la ciudad de quienes habían sido los condenados a la marginalidad endémica
comenzaban a pavimentar ciudadanías con múltiples contradicciones, pero profundamente descolocados del lugar del clientelismo al que habían sido inscritos de manera tradicional. Y luego caminamos la colonia Ramos Millán para encontrarnos con los ambulantes se habían apropiado también de el espacio urbano y de los colonos de los pueblos del sur en el Ajusco, que tenían un conflicto y que sigue siendo un conflicto central por el agua, porque además, si conocerán la zona sur de la ciudad, o quienes no conozcan, es una zona que se llenó de hoteles del amor, por decirlo, y esos hoteles del amor y el sexo lo que implicaron es que, digamos, la pérdida de agua para un montón de localidades. En fin, de la sociedad civil, Lucía empezó a trabajar los pueblos originarios de esta ciudad, que además es eso, como la Ciudad de México, como muchas ciudades, pero esta ciudad en particular, es un caleidoscopio de lógicas urbanas profundamente incluso a veces contradictorias, como en los lugares céntricos sigue prevaleciendo una serie de lógicas y de dinámicas de pueblos originarios que te paran las vialidades principales para las fiestas patronales. Bueno, ella se dedicó a trabajar a los pueblos originarios, el abanico inmenso de la economía informal, que no solamente pasa por los vendedores ambulantes, sino la informalidad como un vector fundamental de la economía chilanga, fue investigada y esta manera fue la manera en que Lucía se pudo rehacer una visión de la ciudad. Y bueno, en ese sentido, para ir concluyendo, la elegí porque me parece que es una mujer, por esto que les decía, es una mujer con una disciplina, con una asertividad envidiable, porque les quiero decir, y quienes saben de los procesos investigativos en muchos sentidos pasan por tomar decisiones y pasan por tomar decisiones que implican costos y beneficios y que uno de repente tendrá que asumir que si se va por el camino A, hay un montón de elementos del camino C, B y D que no observará, que no contará, que no releerá, pero que bueno, la investigación también es un proceso de recortar la realidad porque estas pretensiones de hablar del universo son pretensiones absolutamente imposibles. En fin, es una mujer que tiene esta vocación por estudiar y comprender lo que le interesa, pero además tiene un compromiso por los procesos sociales y políticos. Es una investigadora también comprometida con un montón de causas que me parece que son causas nobles, justas, para justamente procurar derechos, la ampliación y la profundización de derechos para quienes habitamos esta ciudad. Y derechos que no solamente van por estos derechos, digamos, el derecho al voto, el derecho a la participación, sino cosas que ella ha señalado como el derecho al goce, al ocio, a encontrarse con las maravillas que en verdad nuestra ciudad, con todas sus contradicciones y horrores, también produce. Y bueno, Mariana, si no me pasé de tiempo, con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Estuvo muy bien en tiempo, así que muchas gracias. Em, Ahora le doy la palabra a la maestra Lourdes García y después podemos comentar entre todos más al respecto. Adelante, Lourdes. Yo voy a compartirles las actividades que desarrolla, porque aún está en ejercicio, una arquitecta austriaca, ella, Franziska Ullmann,
nació en 1950 en Baden-Baden. Es una localidad que queda a 26 kilómetros al sur de Viena. Ella estudia arquitectura en la Universidad Tecnológica de Viena en 1975. Sus intereses son sumamente diversos. Ella trabaja cuando termina la carrera en arqueología, después se dedica a la docencia, continúa durante toda su vida, bueno, hasta la fecha, continúa con esta actividad. Pero una cosa que para mí es muy importante es que nuestra disciplina es básicamente la aplicación y la concreción de una serie de conceptos en una materialización, ¿no? Y en este caso, ella realmente lo que busca es transformar una serie de conceptos, pero aplicarlos a la disciplina y con eso generar transformaciones tanto en el espacio privado y en el espacio público. ¿Cómo se da realmente la posibilidad de que ella pueda hacer toda esta serie de transformaciones, tanto, insisto, a nivel individual como colectivo? Durante los años 90, bueno, Viena se caracteriza porque es una de las ciudades que ha cumplido mayoritariamente con este derecho a la vivienda. Ella desde 1900 ha venido haciendo vivienda colectiva y la mayoría de esta vivienda es en renta, porque al tener un gobierno comunista, el Estado era dueño de todo el suelo y puede edificar vivienda a un bajo costo. En términos internacionales, el 30% del salario de las personas tiene que dedicarse a la vivienda. En el caso de ellos, solo dedican el 7%. Y esto lo puede lograr, insisto, porque el Estado es dueño del suelo. Aun cuando deja de gobernar esta visión comunista y, sin embargo, se sigue con esa tradición. Entonces, la inmensa mayoría de la población, pues realmente no le importa ser propietario porque las rentas pues, son bastante cómodas y generalmente más del 55% de las personas viven en inquilinatos, que obviamente la mayoría son del Estado. Cuando termina el gobierno comunista, asciende el gobierno socialdemócrata. Y entonces hay una lucha de las trabajadoras sindicalizadas que ellas tienen esta visión no solo del trabajo reproductivo, sino también del trabajo productivo. Entonces ven que las viviendas que se han producido y que están al interior de la ciudad, sobre todo de Viena, no cumple con esta visión de conciliar la vida familiar con la vida laboral. Y entonces exigen le exigen al gobierno socialdemócrata que se comprometa a que haya unas viviendas y un entorno que les faciliten esta conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Hay también unas urbanistas y arquitectas que ya tienen una visión feminista y que la relación de estas tres condiciones va a hacer posible que se puedan hacer transformaciones a una ciudad y a una vivienda más equitativa. Para ello ya pues había una efervescencia y en 1991 se hace una exposición en donde la pregunta era ¿a quién pertenecen los espacios públicos? Y con esto se quería denotar que la vida diaria de las mujeres en la ciudad estaba totalmente
desaparecida. ¿Por qué? Pues porque la visión, la planeación de la ciudad se hacía en términos de la producción y de la economía, ¿no? Por lo tanto, pues el trabajo reproductivo no aparecía. Esto es gracias a que existe en la oficina de planeación una mujer, Eva Cail, que es ingeniera y urbanista. Ella, también apoyada con esta lucha de las trabajadoras sindicalistas, logra pasar de la planeación a una oficina en 1992 de las mujeres. Y entonces, desde esta visión, empieza a lanzar una convocatoria para un concurso en donde se incorpore esta visión, ¿no?, de la conciliación de la vida laboral con la vida productiva. Y para ello, también, desde esta visión feminista, dice, bueno, ¿quién tiene la experiencia? Pues las mujeres. Y en ese sentido, la convocatoria solo es para arquitectas y urbanistas. Y con ello, en esta convocatoria, pues se inscriben varias, y una de las que gana, porque son varias mujeres, pues va a ser Francisca Urra. Esta condición se continúa y se empiezan a hacer también equipamientos que van a ser ya con esta visión no solo del hombre, y también una visión más amplia, ¿no? Ya no solo del hombre y la mujer, sino de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores y de las personas con alguna discapacidad. Y con eso también es una transformación, ¿no? Porque generalmente, y todavía hasta la actualidad, se habla del usuario, ¿no? De ese usuario que en el imaginario lo remitimos al hombre, a una visión homogénea, a una visión de una cultura generalmente occidental y que pues no corresponde a nuestra realidad. Esto pues realmente se hace en muchos proyectos de 2001 a 2012, que funcionó esto porque todos los derechos, todo lo que se gana, pues no es perpetuo, ¿no? Siempre estamos en un sub y baja. Serio, en este momento lo tenemos en el ejemplo de Trump, ¿no? Como derechos que se habían ganado socialmente por las luchas, ¿no? Pues ahora de un plumazo pues, ya los desapareció. Entonces, esto es lo que va a hacer que se fructifique. Una de las cosas para mí importantes es que estas mujeres, cuando las entrevistan, nunca hablan de ellas como personas individuales, como generalmente se ve en las historias de los arquitectos como los héroes, ¿no? Como si ellos solititos hubieran hecho todo. Aquí ellas siempre hablan de este trabajo colectivo que se da y siempre hay un reconocimiento a el conocimiento a partir de la experiencia de los y las habitantes. Sí, sí, pues uno no se levanta, ¿no? Un día y dice, ay, voy a hablar de género, ¿no? O ay, se me ocurre hablar de participación, sino que eso pues, uno lo aprende a partir de la experiencia. Transversalizar el género, a pesar de que tenían, podríamos decir, estas ventajas, pues también tenían limitaciones. Y escogía a Francisca Urma porque ella, insisto, junto con otras, pues se atreve, ¿no?, a luchar porque se concreten estas aspiraciones que tenían en ese momento sobre todo las trabajadoras. Ellas plantean nuevas demandas
Y esto las lleva a que ellas tengan que no solo hacer el proyecto en una nueva visión, sino que tengan que luchar porque se modifiquen todas las reglamentaciones que habían, tanto a nivel urbano como de la vivienda. Porque obviamente estas correspondían a esta visión masculina de un espacio monofuncional. Y lo que tienen ellas que buscar pues, es una diversidad de usos que permitan que esta conciliación familiar-laboral pueda hacerse ahorrándoles tiempo y energía a las mujeres. Entonces, realmente, pues sí, estas nuevas demandas, insisto, no solo era la concreción de los espacios, sino también luchar por modificar todo el ordenamiento municipal con respecto a la vivienda y al espacio público. Creo que en este caso, realmente estas nuevas demandas requerían de un apoyo social que en este caso generaba conflictos. ¿Por qué? Porque generalmente todos los intereses individuales pues, quieren que se refleje. Sin embargo, ellas ponían al centro esta condición de que iban a priorizar lo que tuviera un mayor impacto social. De hecho, en el caso de Franziska Ullmann, retoma esta visión, este concepto de Jane Jacobs de AI social, ¿no? De control social. Y con eso va dando salida pues, a los conflictos que generan pues, toda participación. Y la otra es el bajo presupuesto que tenía. ¿Sí? Había necesidad de hacer las cosas, hacer los espacios con calidad, pero a bajo costo. Y lo que ellas, bueno, en este caso Franziska y las demás buscaban es que las decisiones a los conflictos tuvieran como prioridad un impacto social, porque al centro estaban las personas, a diferencia de los arquitectos hombres que al centro tienen su individualidad y su prestigio. La ciudad entonces debería de ser equitativa y compartida, lo que significaba un equilibrio de intereses y un enfoque sistemático que incluía, insisto, ya no el usuario homogéneo y universal, sino en principio el género, hombres, mujeres, pero además la edad. Había espacios para niños, para adolescentes, para mujeres, para hombres, para adultos mayores, etc. La adecuación cultural y obviamente pues el estatus social que cada uno de ellos tenía. Que esto es lo que posteriormente pues, lo vamos a llamar, bueno, dentro de la teoría feminista es la interseccionalidad. Bueno, dentro de esto, sí, realmente lo que vamos a tener son dos proyectos, sobre todo que son los más destacados de Franziska Ullmann. Uno que es el que se llama Frauenwerkstatt, que sería Mujeres, Trabajo y Ciudad, o la ciudad de las mujeres. Ella, en esta convocatoria que hace en 1991 Eva Kail, lo que gana Franziska Ullmann es hacer el proyecto, el plan maestro a nivel urbano. Y esta es la propuesta. La diferencia que tiene con las propuestas que existían es que en lugar de tener edificios que solo eran viviendas y que tenían una
un número de pisos de 20, 30 pisos, en donde pues no había posibilidades de convivencia. Lo que plantea Francisca Ullmann son edificios de 4 o 5 pisos, en donde hay usos múltiples, no solo vivienda. Hay comercio, hay un centro para las infancias, hay un centro de salud, una estación de policía. ¿Por qué? Porque ella toma en cuenta dos cosas. Una, los cuidados, y la otra, la seguridad. Y esto, obviamente, platicado con las trabajadoras. Porque además lo que se logra también es hacer un consejo de mujeres que eran las que vigilaban, no solo que se cumpliera con la normatividad municipal, ¿no?, de la vivienda, sino que cumplieran con los requerimientos para que se satisfacieran las necesidades de las mujeres. Se hace estos espacios ya no son solo monofuncionales, sino son multifuncionales, se hace una diversidad de usos. Las plantas pues, bajas generalmente eran de comercios y de servicios, y esto le daba un dinamismo a la convivencia que se podía lograr en estos lugares. Hay un segundo proyecto que se hace ya en 2001, que se llamó Inder Basin, que significa en los prados, ¿no? Y en donde lo que se convocaba es, ella decía, llevemos a nuestros padres a vivir con nosotros. Con la visión esta del comunismo, lo que se tenía era que había lugares en donde podían albergar ya a las personas adultas mayores, pero que pues, las convivencias eran muy reducidas y muchas de las personas pues, se sentían solas, porque estaban acostumbradas a vivir con la familia. También hay un cambio ya que ellos ya tenían en estos años, en el 2000, que ya venían, que nosotros estamos en este momento, en este proceso, ¿no? Una población en un proceso de envejecimiento, pero que además ya también tenían pocos hijos o no tenían hijos. Entonces ya no había quien cuidara, como sucedía antes, cuando las familias extensas, quien cuidara a los padres. Y entonces lo que hace ella es en este planteamiento que decía ella, pues llevemos a nuestros padres, es tener una variedad de viviendas, de departamentos, de casas, en donde no solo se viese lo que tenemos todavía hasta ahora, ¿no?, los prototipos, sino que aquí había una diversidad, que había para parejas envejecidas, había para parejas que tenían un hijo, parejas que no lo tenían, personas solteras, es decir, había una diversidad que permitía esta convivencia. De hecho, tanto uno como otro, ella estudia cuál es la movilidad que tiene, porque cada uno de nosotros pues tiene movilidades diferentes de acuerdo a nuestra condición. Por ejemplo, dice, bueno, un hombre pues, va de la casa al trabajo y si acaso a actividades de ocio. Entonces es un triángulo, ¿no? Y su movilidad generalmente es pendular, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ya. Pero si una mujer está casada y tiene un hijo, pues entonces el triángulo se complica, ¿no? Porque tiene que ir de su casa a la compra,
a dejar al hijo a la escuela, después ir al trabajo, después regresar, recoger al hijo, ir a la tintorería, etc. Ella hace esto en una condición similar a la que había hecho Margaret Schuttelhosky cuando hace el diseño de la cocina, en donde ella hace un análisis de cuáles son estos recorridos que hacen las mujeres para hacer todas las actividades, ¿no? De elaboración del desayuno, de la cena, de los lavados, ¿no? De la ropa, etc. Y con esto ganar tiempo y ahorrar esfuerzos y energía a las mujeres. Y ella lo traduce al urbano. Y hay un gran reconocimiento hacia las antecesoras, a diferencia de los hombres que nunca reconocen, ¿no?, lo que han hecho otros. Y de ahí que esta primera Frau Werkstand posteriormente se llama Margaret Schuttelhosky. Y esto pues lleva a esta parte, ¿no? En donde ella hace, ya les había mencionado, el plan maestro, pero también hace uno de los edificios y son 357 departamentos. En el caso de estos departamentos del segundo proyecto, dentro de los prados, que son alojamientos intergeneracionales, y pues ahí ya es una pequeña ciudad porque se hace para 20,000 habitantes. Y obviamente, pues ya los edificios ya tienen mayor altura, se generan más espacios al interior, pero siempre con esta visión de los diferentes usuarios, sus diferentes actividades y las características que cada uno de ellos tiene. Una de las cosas por las que a mí me interesa es, primero, porque se va a elegir quien va a dirigir el Instituto de Planeación de Planeación Democrática y Prospectiva, que va a ser el programa de ordenamiento territorial de la Ciudad de México y que ahora también se está planteando a nivel metropolitano, y ahora toca que sea una mujer. Y yo espero que esta mujer sí contemple la participación diferencial, no solo de las mujeres, sino de todos los grupos que habitan en la ciudad. Y que vean que, pues sí, esto que ya en Viena, Franziska Ullmann, Eva Kail y otras ya hablaban y concretaban, se puede hacer, ¿no? Claro, a diferencia de diferentes escalas, pero se puede hacer. Y creo que esto también es un reconocimiento a que hay toda una serie de experiencias que, insisto, no la hace la arquitecta o la urbanista, ¿no?, sino la hace en función de una lucha colectiva. Bien, pues sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Qué interesante perfil. Mariana, por favor, si me sacas de la... Sí, cómo no. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias por compartirnos a estas autoras. Em, yo creo que para mí, en el término de arquitectura, es un descubrimiento, porque yo vengo desde las ciencias sociales. Entonces, el trabajo de Lucía Álvarez, pues lo ubico muy bien como referente, pero definitivamente el de Franziska Ullmann no lo conocía. Entonces, se me hace muy enriquecedor saber esto. Pues, si les parece, podemos abrir una ronda de diálogo con el público, a ver si alguien quiere preguntar algo más sobre sus autoras, o bien si alguien nos quiere compartir por el chat quiénes de ustedes
conocían a estas 2 personas que nos presentaron y, también si tienen ustedes algunos otros nombres que les gustaría, este, reconocer, ¿no? Que sean, por el chat. Entonces, no sé si alguien quiera preguntarles algo a Leonardo y a Lourdes. Ahorita es el momento de aprovechar. Hola, buenos días. ¿Puedo tomar la palabra? Héctor, sí, claro que sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y por el evento. Creo que ambas autoras son sumamente relevantes para lo que venimos discutiendo. A mí me gustaría hacer mención de una autora que me gusta mucho, que se llama Ananina Roy, que la cita mucho la doctora Lucía Álvarez, que habla mucho sobre la informalidad, no tanto como una esfera de la ciudad, sino como una manera de pensar la ciudad. Y con respecto a la autora que mencionó, la profesora Lourdes, no la conocía, pero me pareció sumamente interesante cómo retomar, digamos, esta perspectiva de las mujeres en hacer ciudad, porque muchas veces estoy pensando en que la gestión, digamos, urbana, por ejemplo, pensemos en mujeres en colonias donde no hay acceso al agua, quien se encarga de la gestión de este vital líquido para reproducir la vida de una familia, pues recae muchas veces en las mujeres, ¿no? Y que muchas veces se se invisibiliza ese trabajo, que es también una forma de hacer ciudad y de construir ciudad a partir de el trabajo femenino que muchas veces se invisibiliza a esa escala, pero también podemos pensar en otras escalas, como mencionaba la profesora Lourdes, de que ahorita va a haber una persona encargada en el Instituto de Planeación Metropolitana de la Ciudad de México, algo así, y que es bueno e interesante que haya en ese sentido la participación de mujeres, porque muchas veces el hacer ciudad recae en ellas, ¿no? De alguna u otra manera. Bueno, muchas gracias. Gracias, Héctor. Em, oigan, yo les quería preguntar algo a Leonardo y a Lourdes. Si alguien quiere adentrarse en el trabajo tanto de Lucía Álvarez como de Francisca Ullman, em, ¿cómo les recomiendan comenzar? Digamos, ¿por dónde deberían empezar a conocerlas? Y luego también si tienen la obra emblemática, que en este caso me imagino que puede ser estos edificios Lourdes que mostrabas, pero si tienes algún libro que hable al respecto o algún sitio en que podamos ver, también sería muy bueno. Les dejo a ustedes esta pregunta. Em, y no sé si alguien más. Eh, ah, Aquí hay alguien que pregunta en el chat y es que sale muchísimo. Una pregunta que es que ¿qué se refiere con interseccionalidad? Viene de otra disciplina, entonces igual sí pueden apoyarle a contestar. Les agradezco. Adelante, por favor. Bien, bueno, la interseccionalidad es una categoría que surge del feminismo negro, ¿no? Y aquí yo creo que sí es muy importante ver que el feminismo no es único. Sí, el feminismo tiene muchas ramas, porque el ser mujer, pues no es igual, por ejemplo, ser mujer y ser negra, ¿no? Sí, quizás se tengan, ¿no? Luchas o discriminaciones que coinciden, pero obviamente, como dice Bell Hooks, ¿no? El ser negra, pues realmente no solo es la discriminación por ser mujer, sino por ser negra y por ser pobre, ¿no? Y creo que desde esta visión, Kimberly Crashaw y Bell Hooks generan esta categoría de interseccionalidad en donde ellas dicen que la discriminación no solo es por ser mujer, ¿no? Que realmente esta se magnifica si se es negra, si se es indígena, si se es pobre, si se tiene discapacidad, si, por ejemplo, se está en la cárcel, etc. Y entonces a esto es a lo que se le ha llamado la interseccionalidad, ¿no?
no sé, alguno de ustedes póngase en una situación, por ejemplo, de que puede uno ser, porque, bueno, yo trabajo con colonias populares y una cosa es uno que llega, por lo menos puede ser clase mediana, pero pues tiene uno una carrera universitaria y pues sí sufre uno discriminación, pero no es la misma, como lo mencionó el compañero anterior, bueno, que realmente tenga uno que estar luchando hasta por el derecho vital de tener agua, ¿no? Entonces, sí se incrementa esta discriminación y esta violencia, ¿no? En contra de ellas. Y eso es la interseccionalidad. Con respecto a Franziska Ullmann, yo diría que una forma muy fácil es en Internet. Zaida Mushi y Inés Moisset hicieron una recopilación de las mujeres arquitectas que se llama Un día una arquitecta. Y ahí en Un día una arquitecta está la semblanza de Franziska Ullmann y también la de Eva Cail, porque yo insisto, bueno, a lo mejor es una posición muy personal, pero estas transformaciones no las hacen las académicas, no se hacen en la universidad, se hacen en la lucha diaria de todas estas mujeres. Sí, yo empecé a hacer, introducir en arquitectura el género desde el primer artículo que hice fue en 1996, pero no porque, insisto, un día me levanté y dije, ay, ahora sí voy a meter género, ¿no? No, pues es que en el trabajo con la gente, pues yo me daba las friegas que se ponían las mujeres en las marchas, por ejemplo, verlas con sus bolsas y los niños pues de la mano y todo, ¿no? Y llegar y todavía trabajar y en fin. Y eso es lo que me motivó. Sí, en la misma perspectiva de género, pues es una categoría académica, pero que emerge de la lucha de las feministas, ¿no? Que género no es igual a feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que reconocer este trabajo colectivo, ¿no? Que se da, en donde es fundamental que uno parta de esta realidad, de la experiencia de los otros, ¿no? Y también, si ustedes entran a internet y ponen Franziska Ullmann, pues van a encontrar mucho. Y la otra, pues es que busquen los proyectos, Frauer Stand, también van a encontrar. Son 3, se hicieron 3. Entonces, en el número 1 es donde participó más intensamente Franziska Ullmann, pero los otros 2 también se hicieron con esta visión, ¿no? Y después se hicieron muchos equipamientos con esta visión de género. Entonces pueden entrar y pueden verlo también por el título de los proyectos. Y aparecen muchos, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. Bueno, y también de Lucía. Bueno, con Lucía, bueno, yo he trabajado en varios proyectos porque pues, coincidíamos. Yo trabajé asesorando en algunas fases, porque los proyectos de las organizaciones urbanas tardan muchos años, porque son procesos, no son objetos. Y en este caso, pues, coincidíamos porque yo asesoré a una de las organizaciones de El Molino, que era USCOBI, y también participo con la gente de UPRES y coincido mucho en varias cosas con ella, ¿no? Y yo creo que también igual, si ustedes entran al Sage, pues van a ver los libros que ha publicado, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. Adelante, Leo, no sé si quieras comentar algo. Solamente decir que a partir de la intervención del compañero que planteó algo en torno a cómo las mujeres son grandes protagonistas de
las transformaciones, la construcción de la ciudad, es paradójico porque la ciudad tiene un enclave, digamos, es un proyecto que incluso digamos, tiene un sustrato de género muy masculino y que en muchos sentidos las mujeres han tenido que remar contracorriente para poder rearticular y transformar, digamos, la propia urbanidad en muchos sentidos. Bueno, eso quería decir también que lo interseccional, por supuesto que es el feminismo quien se percata de algo que incluso muchos años antes de tener el concepto, se dio cuenta perfectamente que la mujer y todas estas denominaciones universales lo que ocultaban y traicionaban era la enorme diferencia que habitaba en esas posibilidades de ser y de hacer. Eh, Siendo mujer, pero que estaban cruzadas por otras condiciones sociales como la raza, como la clase social, como la edad, como las distintas capacidades físicas. Y bueno, esto se suma al infinito cada vez más porque las diferencias comienzan a ser, digamos, analizadas y puntualizadas de manera cada vez más fina. Y de Lucía, yo lo único que diría son dos cosas, digamos, dos textos que me parece que son muy interesantes porque permiten de alguna manera dar cuenta de la transformación del conocimiento, de su propia discusión interna. Y uno sería su texto que se llama La sociedad civil en México, actores sociales, oportunidades políticas y esfera pública, y otro que lo hace años después, que se llama Repensar la ciudadanía en el siglo XXI, ¿no? Que ese es, ahí uno puede observar pues estas transformaciones en el pensamiento que también son transformaciones en la realidad, ¿no? Muchas gracias, Leo. Y muchas gracias, Lourdes. Tenemos dos manos levantadas. Yo le voy a dar la palabra primero a Marion Canché, después a Natalia. Adelante, Marion. Hola, muy buenos días. Un gusto. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Yucatán, ya de la licenciatura en Diseño del Hábitat, ya en 10º semestre, el último. Y bueno, estoy realizando actualmente la segunda parte de mi tesis, que es sobre el enfoque de cuidados y el hacer espacios públicos en la ciudad aquí, en la ciudad de Mérida. Esta pregunta puntualmente la pensé un poco para el doctor Leonardo, ya que él mencionó a la vida cotidiana, hablando un poco de Lucía Álvarez. Entonces, la vida cotidiana yo, en conjunto con una compañera más, le dimos un enfoque como herramienta de análisis para repensar los espacios en la ciudad. Y mi pregunta va enfocada a que si usted recomienda alguna autora mexicana que haya abarcado la vida cotidiana en el hacer ciudad, en el urbanismo, ya que nosotros tomamos como referencia a Collective Pond 6, pero nos gustaría empaparnos un poco más sobre un contexto latinoamericano, por así decirlo, ¿no? No sin demeritar, obviamente, un contexto europeo, pero algo ya un poco más centrado en lo que viene siendo México. Muchas gracias. Marión, yo te sugeriría, quizá, a ver, estoy pensando que quizá expresada conceptualmente como vida cotidiana, es que, a ver, pienso en las historiadoras, quizá por ahí haya algo pero bueno, las historiadoras tienen un problema con el tiempo que quizá no sea el tuyo, pero probablemente, pues tenemos a las arquitectas y urbanistas feministas latinoamericanas como Olga Segovia o Ana Falú, que me parece que tienen, quizá no lo encuentres de manera explícita así, pero sí que problematizan situaciones un poco como Lourdes mencionó de esta arquitecta, ¿no? Cómo va
cómo va tomándole el termómetro a las necesidades, requerimientos, a la forma en que las personas de carne y hueso, mujeres, hombres, de distintas edades y condiciones, hacen uso constante y cotidiano del espacio urbano, ¿no? Y bueno, yo siempre recomiendo una autora que a mí me parece que es extraordinaria para pensar la ciudad en estas, que es María Ángeles Durán, que tiene este libro que ahorita no recuerdo, pero además es un libro tan bonito. La ciudad compartida. Ese es un libro tan bonito, tan bien escrito, tan conmovedor, que miren que para ser sociólogo, siempre digo, sociólogo o socióloga y escribir bien es todo un arte, ¿no? Y bueno, María Ángeles Durán es un artista en ese sentido. Bueno, yo sí creo que Olga Segovia, ella tiene, es un libro que se llama La ciudad del cuidado, y ella lo coordina, pero obvio tiene a varias autoras latinoamericanas. Ana Falú no tiene, bueno, no tiene sobre cuidado, si acaso en algún congreso algo mencionó, pero no tiene escrito. Pero también podrías ver en Claxo, en la editorial Claxo, a Karina Betán. Ella está llevando a nivel latinoamericano todo lo de cuidados. Entonces, y es que el cuidado está muy relacionado con lo que es la vida cotidiana. Creo que si bien no lo menciona como una categoría, sin embargo, tú vas a ver que a lo largo de todo, pues se está refiriendo a la vida cotidiana de las mujeres y cómo realizan estos cuidados, ¿no? Porque los cuidados pues son desde la casa a todas las personas, pero además con una visión muy amplia, porque lo hace en función no solo de esta vida cotidiana, sino también del mismo trabajo, ¿no? Que implica para las cuidadoras, pues, y el desgaste que se tiene cuando se realiza este tipo de trabajo, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo más, preguntar algo más. Ahora es el momento de aprovechar a nuestros panelistas. Mientras tanto, yo voy a aprovechar para hacer un anuncio que mañana inicia el ciclo 2020 ciclo del seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos, que en este año se llama Transformaciones Urbanas para la Igualdad de Género, y justamente iniciamos con una conferencia que habla sobre cómo se transforma la ciudad con lentes violetas. Y si ven el programa en la página del PUEC, pueden encontrar, hay una sesión que está justamente enfocada al tema de cuidados. A ver, aquí ya llegó, Natalia puso el comentario por chat, les voy a leer. El contexto del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, así como el tema de la inclusión y la participación de la mujer en la arquitectura y la transformación de los espacios públicos, me recordó a la arquitecta Zaha Hadid, de la interseccionalidad, como mencionaba anteriormente. Desconozco un poco más al ser yo de ciencias sociales. Mi duda es, ella también ha hecho proyectos de arquitectura inclusiva feminista como Francisca. Muchas gracias. Yo creo que aquí es un buen ejemplo para ver que las mujeres, no por el hecho de ser mujeres, van a incluir la perspectiva de género o el posicionamiento feminista. Pero le doy la palabra a la doctora Lourdes García. Doctor, adelante. Sí, bueno, yo sí creo, porque la visión de los arquitectos es, desde hace rato lo mencionaba, ¿no? Es una visión heroica, ¿no? Porque como arquitectos nunca lo hacemos solos. Sí, yo puedo hacer el proyecto,
pero pues tienen que tener albañiles, plomeros, electricistas, calculistas. Yo puedo hacer, no puedo hacer todo eso. Entonces, aunque yo no lo diga, siempre es un trabajo colectivo. Pero pues siempre todos los arquitectos, pues, ellos serán, y no hay nadie más que ellos, ¿no? Y quizás uno de los ejemplos es el de, y ahorita se me fue, bueno, que hizo la Ciudad de las Artes y que sí, Santiago Calatrava, en donde, bueno, pues como él lo hace solito, pues tiene más de 200 demandas, ¿no? Porque no ha cumplido, ¿no? Se incrementaron el presupuesto, las obras no funcionaron, pero como dice que él lo hace solito, pues bueno, pues todas las demandas millonarias las tiene él. Zaha Hadid tiene este patrón, es decir, es un patrón masculino. Ella, en esta visión de la competitividad en un entorno masculino, pues también asume esta visión, ¿no? Y entonces su visión es técnico-artística, ¿no? En donde se privilegia la forma. Y si ustedes ven todas las fotografías que se hacen desde la arquitectura para las revistas de arquitectura, siempre son los objetos, nunca están los habitantes, jamás están los habitantes. ¿Por qué? Porque siempre se quiere privilegiar la obra, ¿no? No el uso. Y la obra, pues solo que fuésemos escultores, solo para ser vista, no para ser habitada. En cambio, esta visión de las mujeres ya desde un feminismo, pues siempre lo que privilegiamos son el que se vea cómo están utilizadas esas obras, cómo están habitadas, cómo son vividas o sufridas también, ¿no? Y entonces, por ejemplo, bueno, yo participé en programas de mejoramiento barrial y los libros que se hicieron, que lo coordinó Alicia Sicardi, todos están llenos de los niños jugando, las mujeres cocinando, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí el factor social es lo importante. Y en el caso de Zaha Hadid, pues esto era lo que menos le importaba, ¿no? Y lo mismo sucede generalmente. No digo que no haya arquitectos que sí tienen esta visión, sí, pero son los menos, ¿no? Muchas gracias. Pues adelante, Leo. Sí. Bueno, es que me parece muy interesante y regresando al contexto por el cual estamos reunidas y reunidos aquí, que tiene que ver con las niñas y las mujeres en la ciencia, me parece que lo que Lourdes señala de estos imaginarios de la arquitectura son los imaginarios prevalentes en las profesiones y en las ciencias, es decir, esta persona aislada que de manera individual descubre o inventa, o ¿no? Este genio incluso loco e incomprendido porque son seres individuales, me parece que es una visión absoluta, nunca fue real, a pesar de que en efecto nadie haga reconocimiento de de quiénes te inspiran, con quiénes dialogas, quiénes te ayudan a pensar, a repensar o a cuestionarte cosas. El trabajo científico es siempre un trabajo colectivo y también ahí son las feministas quienes ponen en ese sentido el dedo en esa llaga, ¿no? De difuminar ese imaginario que siempre ha sido falso, ¿no? En términos de esto, ¿no? Toda creación es una creación que tiene un sello particular, pero que nunca es única y exclusiva de una persona, ¿no? Muchas gracias por estas reflexiones. Y sí, yo creo que justamente esta idea de
esta figura heroica que hace el conocimiento permite el borramiento de las mujeres mucho más sencillo que si uno reconociera que todo el equipo de investigación o todo el equipo de diseño y de construcción pues aportan algo, ¿no? Y entonces también creo que es una invitación para que nosotros, de nuestros contextos, tengamos esta ética de reconocernos en relación con los demás, ¿no? Y el trabajo como un producto colectivo. Les voy a poner una liga para el trabajo de Zaha Hadid, por si alguien no lo ubica, es muy bello, pero como dice es muy arquitectónico en el sentido de que quitan a las personas de la obra arquitectónica. Y yo quiero nada más, porque esa es una frase que le gustaba mucho, bueno, que le gusta mucho decir a la doctora Alicia Sicardi, quien fue directora aquí del PUEC, como una forma de reconocer la visión de quienes están diseñando las ciudades, es si en el momento de sacar la foto o de hacer el diseño o plantear la política pública, mencionan a las personas o salen ellas en la foto, es un buen indicador de la posición que tienen, pero la gran mayoría de las veces si uno analiza estas imágenes, pues más bien es como que les piden que se quiten un poquito para reconocer la obra. Bueno, entonces si alguien quiere aportar una última cuestión, es el momento, aprovecha a nuestros panelistas y si no, nos vamos con una última reflexión de parte de Lourdes y del Leonardo para cerrar el panel del día de hoy. ¿No? Entonces, no sé, Lourdes, Leonardo, si quieren comentar algo, ahorita están en el chat poniendo las propuestas de urbanismo de la ciudad de Estefanía Chávez Barragán, que va respecto a una pregunta que hay en el chat sobre las mujeres en la arquitectura y en la ciudad, sobre autoras que presenten, eh, que hablen sobre vivienda colectiva, ¿no? Es lo que están preguntando. Autoras que hagan reflexiones sobre vivienda colectiva y ciudad. No sé si hay Lourdes o Leo, si ubican a alguien que trabaje este tema. Y si no, igual, Diana Laura, si dejas tu correo, vamos a darle una pensada e igual te podemos compartir algunas referencias al respecto. Pero bueno, si les parece, para cerrar el panel, les invitaría a Lourdes y Leonardo si dan una última reflexión y ya con esto cerramos la conversación. Bueno, para mí sería muy importante que nosotros reconociésemos los aportes de lo que han hecho las mujeres. Insisto, no solo las mujeres que por pertenecer a una élite académica sean producto de este reconocimiento, sino también reconozcamos a las mujeres de a pie, ¿no? Porque yo insisto, generalmente nosotras abrevamos de esa experiencia y le damos una conceptualización académica, pero siempre hay que partir de la experiencia de los demás. Y a mí me parece tan válido esta visión de Boaventura de Sousa Santos que habla de la ecología de saberes, ¿no? De esta visión integral del conocimiento popular con el conocimiento científico, que es lo que nos puede dar una visión más cabal de lo que es la realidad. Para mí es muy importante poner al centro a las personas. Y yo insisto, a todas las personas. Porque si bien yo tengo un conocimiento, no soy dueña de todo el conocimiento. Y tengo que reconocer el conocimiento de los demás con el mismo valor que el que yo tenga. Porque si no, pues creo que nosotros mismos estamos siendo coautores de esa discriminación y realmente nos estamos considerando pues, una especie de dioses, ¿no? En donde nosotros tenemos el poder máximo y pues la verdad yo no me considero ni diosa, ni mucho menos, para decirle, por ejemplo, en mi caso, a la gente cómo debe vivir, ¿no? Yo reconozco que hay muchas formas de habitar, hay muchas formas de interpretar, ¿no? Cuáles las condiciones que requiero por mi cultura, por mis condiciones económicas, por mis condiciones laborales y que son tan buenas como las que yo tengo, ¿no? Las otras también.
tienen ese mismo valor. Gracias, Lourdes. Adelante, Leonardo. Suscribo lo que dice Lourdes en términos de, y que creo que las ciencias todas justamente hoy están sometidas a esta interpelación que otros ámbitos les hacen para salir de estas torres de marfil impolutas, ¿no? De concentración de saberes que son también poderes y que en efecto me parece que la arquitectura en muchos sentidos es clave porque es muy gráfica para saber que si no diseñamos para las personas, pues estos diseños son verdaderamente carentes de función de un uso apropiado, ¿no? Y yo creo que en general eso es para todas las ciencias, ¿no? Es decir, hoy es prácticamente imposible creer que las ciencias somos autopoyéticas, como dirían, o sea, nos cocinamos en nuestro caldo. Siempre tenemos que tener una sensibilidad y una escucha y un diálogo con las personas que están en otros ámbitos de la vida, ¿no? Muchas gracias por esta participación en el panel del día de hoy. Y les invito uno a leer y conocer el trabajo de Lourdes García y de Leonardo Olivos y por supuesto a rescatar el trabajo de estas autoras que nos compartieron el día de hoy. Pero también les invito a reflexionar en sus campos, en su vida cotidiana, qué personas, qué mujeres les apoyan o qué trabajo han hecho que les abre el camino en sus días de conocimiento y de trabajo cotidiano, ¿no? Y reconocer a estas personas. Entonces, les agradezco mucho haberse conectado al panel del día de hoy y para quien esté interesado, el día de mañana iniciamos el ciclo Transformaciones Urbanas. Gracias y hasta luego.